y extraordinario, porque convierte al planeta Tierra en un espacio común de la mediocridad. Me explico. En un espacio mediocre. Mediocridad es lo que está en el medio y domina la existencia. Es lo que está dominando y echa hacia los lados las culturas o las conductas o las acciones no dominantes. La cultura planetaria ha sido invadida por este espacio de lo mediocre, es decir, una funcionalidad que le permite a esa cultura planetaria subsistir, resistir las transformaciones y resistir las catástrofes. Y en este marco es donde yo quiero o insisto colocar el discurso de la seguridad, el discurso de la salubridad, por encima del discurso de la democracia y de los derechos humanos, que se traduce en ese juego de las grandes empresas y de los grandes gobiernos por el control de lo humano, es decir, de lo antropocéntrico en el planeta. Entonces, si no existe un sujeto capaz, un sujeto hermeneuta, un lector, un habitante, un ciudadano hermeneuta, capaz de comprender, de analizar este gran sistema de relaciones dominantes que se ensambla a través de la semiótica satelital, que se ensambla a través de una cultura invasiva que no solamente está dentro de nuestra casa, que ya no es nuestra casa porque es una casa invadida culturalmente, ya no es nuestra casa étnica. Y esto permite, y esto ha generado grandes transformaciones que permite hablar ahora de la cultura de la multitud y no de la cultura de los pueblos, justamente porque los pueblos están siendo transformados en multitudes, en grandes conglomerados sin conciencia étnica y sin capacidad para entender, puesto que son ignorantes de lo que está pasando, los nuevos sistemas de dominación traducidos en los textos referendarios de la cultura invasiva. Y esta experiencia de traducción y de interpretación la podemos tener cuando nos detenemos a analizar, a interpretar textos particulares. Tú puedes interpretar una entrevista televisada. Tú puedes interpretar una canción. Tú puedes interpretar el discurso de cualquier político del planeta, de cualquier político terrícola. Y puedes traducir, una vez hecha esa interpretación, cuáles son los sentidos que se mueven en esos discursos. Entonces, veamos por ejemplo cómo el discurso de la protección y de la seguridad en estos momentos es un discurso populista, es un discurso irresponsable, pero es un discurso que oculta las terribles desigualdades que estamos viviendo en el planeta, justamente porque se está evidenciando las incapacidades de
la civilización humana para lo humano, para la defensa y para la existencia del humano, que es amenazado en estos momentos por una pandemia que es doblemente viral, que mata dos veces, que mata culturalmente y que mata biológicamente. ¿Cuál es más peligrosa, amigos? ¿Cuál es más terrible? Entonces, ¿cómo interpretar, cómo entender, cómo meternos? Necesariamente tenemos que colocarnos al frente de los discursos para interpretar estos discursos de manipulación, cuyos instrumentos y técnicas mediáticas permiten una expansión monstruosa de estos discursos. ¿Quién está interpretando la magnitud monstruosa de estos discursos? Porque existe un nivel de inconsciencia y de ignorancia planetaria nunca visto. En finales del siglo XX o finales del siglo XIX, la intelectualidad en el mundo razonaba de otras maneras y manifestaba su protesta justamente por los procesos de demencia de las grandes empresas, de los grandes gobiernos, denunciando los procesos de guerra y de destrucción de la humanidad, de contaminación. ¿Y dónde están esos grandes discursos de denuncia que existen, pero que no son difundidos porque no interesa la comprensión de una reorganización de los civilizatorios, pero esa reorganización se traduce en beneficios de las potencias de antaño, de la nueva potencia, que se disputan el mercado común humano? Porque el hombre es el gran productor. El hombre es el que tiene las manos y la capacidad para producir estadios de dominio y de transformación que han conducido a la humanidad a niveles de destrucción monstruosos. Por eso que una lectura hermeneuta o un ser hermeneuta debe tener como fondo la preocupación por la existencia humana. Entonces no podemos hacer análisis para beneficiar ideológicamente a algún sector o a algún grupo, sino que tenemos que apostar por análisis que interprete la complejidad de estas relaciones que pueden monitorearse a través de los textos, de los discursos y de las acciones sociales que en cualquier lugar del planeta se manifiestan. Es otro tipo de viralidad que es la cultural del dominio del ser, del cuerpo del ser y del cuerpo del planeta. Así como hablamos de un isomorfismo entre unos y otros, realmente debemos de atrevernos a producir un nuevo tipo de preocupaciones que coloque la existencia humana por encima de cualquier interés y que permita la orientación de la interpretación hacia categorías, es lo que llamábamos el giro antropológico,
hacia nuevas categorías que nos permitan sacudir el marasmo, sacudir la ignorancia que existe en estos momentos y que generen alternativas de acciones culturales, porque colocamos lo cultural mucho más allá de lo político, de lo psicológico, de lo ecológico y de lo antropológico mismo. Porque está en riesgo la existencia cultural del planeta. Si no detenemos las nuevas formas técnicas que hieren sistemáticamente el planeta, formas industriales de producción que de hace muchísimos años nos están contaminando, ¿quién puede hacer eso? El sentido étnico de pertenencia. Tú desde tu casa, desde tu comunidad, desde tu grupo, desde tu familia, tienes que producir esta preocupación existencial. La reelaboración del animal simbólico que permitía un criterio de sacralidad en la sociedad, que permitía decir, eso no se toca, eso es sagrado, caca, eso es sagrado. Para el hombre de la ibris, para el hombre de la inconsciencia y de la distancia, de la separación de lo humano del humano mismo, no existe absolutamente nada sagrado. Porque perdió su ética, perdió el sentido del bien, y el sentido del bien publicitario es un parafraseo redundante, vacío, que conduce al espectáculo de esa existencia trágica. Entonces estamos en una encrucijada existencial, simbólica, cultural, planetaria, que me llevaba a mí en alguno de los textos a decir que el nivel más alto de la conciencia humana es la conciencia cósmica, porque no solamente está en riesgo mi cuerpo, en riesgo de ataque por muchísimos tipos de virus, sino también el riesgo del cuerpo planetario. Porque el hombre ha logrado, fíjense la monstruosidad, ha logrado trastocar las leyes de la naturaleza. Trastocando las leyes de la naturaleza para imponer sus leyes productivas. Por esa razón, desaparecen las etnias y son sustituidas por grupos económicos privados, es decir, otras formas de apropiación de la naturaleza y de lo humano, que ya no pasa por el nexo del parentesco, que es un nexo sagrado. Si no, revisen los conceptos de parentesco de nuestras más antiguas sociedades, y que está siendo sustituido justamente por acciones funcionales
que tienen en el trabajo y que tienen en la productividad el centro de esas acciones. Producir hasta el cansancio, no importa que se aniquile al hombre y a la naturaleza. Así como existe una plusvalía comunicacional a partir de la semiótica satelital, la ganancia por esas enormes cantidades de objetos o de mercancías que se producen son extraordinarias, que queda en manos de pocos grupos que viven, que existen y subsisten gracias al riesgo de la existencia de la mayoría de la población terrícola. Y podemos observar cómo, ya lo había dicho antes, los grandes centros urbanos son enormes laboratorios de control que llevan a estos grandes aparatos represivos y mediáticos recrear técnicas de dominio que en estos momentos tienen que ver con el miedo a la muerte, como control, como biocontrol, que coloca el discurso de la seguridad por encima de cualquier otra condición o derecho humano que quiera reclamarse en cualquier lugar del planeta. Que vive distintos tipos de guerra, porque la guerra es una invención de la sociedad comercial. La guerra y el comercio siempre estarán asociados, porque lo decía, y es una de las propuestas de Dercy Ribeiro, cómo la sociedad mercantil descubrió que los esclavos son productivos. Y la guerra se usaba para obtener esclavos, porque los esclavos trabajaban de manera extraordinaria y producían, porque el tiempo mayor de su vida es un tiempo dedicado a la producción. Entonces, ahora en el siglo XXI somos los nuevos esclavos que en estos momentos estamos viendo cómo se redimensionan nuestras relaciones de producción para producir de otra manera. Entonces se traslada la gran empresa pesada, inmensa, gigantesca, con grandes galpones, se traslada a empresas funcionales, cibernéticas, ágiles, que trabajan al mismo tiempo el control del cuerpo en función del trabajo y no en función de la libertad, de la felicidad o de la existencia. Si esto es así, si esto se plantea de esta manera, tenemos que revisar los nuevos niveles y concepciones sobre la tragedia humana, entendiendo el ser trágico como aquel ser que se dispone a combatir estas enormes fuerzas que lo dominan para obtener su libertad. Porque existe una contradicción entre productividad y libertad, porque el tiempo funcional de la productividad niega la libertad, niega el espacio de la fiesta, por ejemplo, niega el espacio del ocio creativo y el espacio del arte, porque estas son actividades que no producen, no son actividades productivas. Que implican un gasto, pero que no implican plusvalía. Un poeta como el doctor Andrés, ¿qué plusvalía produce? Porque el cuerpo está sometido
a un rigor de esta funcionalidad del trabajo y de la esclavitud en estos nuevos tiempos, y se retira o se es retirado de los espacios de espiritualidad que le puedan permitir mejores condiciones de vida. Y esta condición me permite decir que al empobrecerse los niveles de espiritualidad de las etnias, porque desaparecen, al desaparecer los niveles de espiritualidad, aumentar los niveles de nostalgia, por ejemplo, de los migrantes, porque no están en su casa, o en su patria, o en su pueblo, pequeño o grande. Esto altera de manera extraordinaria, sumándole la doble viralidad, las enormes campañas que existen ahora para producir miedo, porque con el miedo se puede también controlar a las grandes multitudes. El concepto de multitud se opone al concepto de pueblo. Hay una novela venezolana desconocida, lamentablemente, de 1905, El Quijote en América, de Tulio Febres Cordero, merideño, donde él habla que necesariamente no podemos dejar de ser indígenas o patriotas para el diálogo con la cultura universal. ¿Qué ha pasado? La negación de lo local, la negación de lo étnico, la negación de lo familiar, de esos valores que sustentan tipos de relación que tienen que ver con la solidaridad. Este tipo de relaciones son aplastadas por las nuevas realidades económicas, donde la solidaridad desaparece o se convierte el discurso de la solidaridad, entre comillas, en un discurso sospechoso que genera plusvalía, que genera ganancia. Y mi país es un ejemplo de eso, porque se están introduciendo, por eso eso forma parte de las nuevas realidades textuales. Se están produciendo nuevos dominios, nuevas técnicas de dominio que necesariamente requieren de nuevos hermeneutas, de nuevas formas de interpretación que nos permitan desde el lugar